Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a entrar por aquí a nuestro curso. Recuerden que el curso finaliza la siguiente semana. Por aquí tengo el calendario. Finaliza el día miércoles 2 a la medianoche. Entonces tenemos, por ejemplo, este fin de semana para adelantar las actividades que tengamos pendientes hasta la unidad 4. Y con eso pues ya solo nos queda la otra semana, la unidad número 5, que esa ya sería la parte de finalización del curso. Entonces tengan en cuenta que hasta el momento, sin haber iniciado la sesión, deberían ya haber presentado 3 evaluaciones. ¿Listo? Para que vayan al día eh, o al ritmo que llevamos el curso. Si no, pues recuerda que tiene que presentar las evaluaciones y ya para este fin de semana pues serían prácticamente 4 evaluaciones. ¿Listos? Entonces, no se les olvide, si no se han adelantado, hacer su adelanto, contestar las evaluaciones y si no, pues si ya van adelantados no hay ningún problema, va tranquilo, ya puede descansar juicioso. Bueno, vamos entonces a la unidad número 4. No sin antes pues hacer una partecita que nos hacía falta de la unidad número 3, donde estábamos viendo pues una serie de fórmulas. Nos faltaban 2 daticos que yo dije que les iba a recordar. Regálenme un segundo, buscamos aquí el archivo. Y ese archivo no lo tengo por acá. Oh, por Dios. Y ahora, vamos a ver si por aquí lo dejé en descargas de tantos archivos que tengo. Esto fue el 26, taller de la unidad 3. Bueno, miremos a ver, este no fue. Bueno, miremos a ver si este sí funciona. A ver, ¿qué hacemos con este? Listo. ¿Ya abrió? ¿No? Ah, ya. Listo. Entonces, bueno, aquí está, básicamente, no me acuerdo si era este el que habíamos hecho, pero bueno, ese es el taller número 3. Faltaba de pronto esta hoja de pago. Y esta hoja de pago, básicamente, tiene 2 elementos que son como nuevos. La validación de datos es uno y la otra es utilizar una búsqueda, básicamente. Cuando yo hago, voy a irme acá a mi hojita de borrador. Cuando yo hago una validación de datos, lo puedo hacer en cualquier celda. ¿Sí? La validación de datos que me va a evitar que de pronto una persona digite algo que no debería y yo lo puedo controlar un poco mejor a la hora de indicarle pues qué es lo que debe hacer o de validarle los datos que está ingresando. Entonces, supongamos que tenemos unas personas que están digitando y empiezan a escribir esas personas que están digitando y cada una pues a su propio estilo eh, digita cosas diferentes. ¿Bien? Entonces nosotros necesitamos unificar. Eh, necesitamos que esa persona, pues, por ejemplo, seleccione lo que yo quiero y no le demos como ese chance a digitar de acuerdo a lo que le parezca. Entonces, por ejemplo, con el caso de las ciudades, miren que aquí, digamos que tenemos 3 formas de escribir. Bueno, se puede hacer otras formas diferentes en las cuales pues hay unas con mayúscula y otras con minúsculas, hay otras con tildes. Bueno, variación. Y esto le puede pasar a una persona que está digitando. Más si no hay, digámoslo así, como la guía en este caso. Y le podemos decir a una persona pues que tome una guía, ¿sí? A la hora de estar escribiendo algún dato. Supongamos que nosotros tenemos la guía por acá. Vamos a hacer
por aquí una ciudad, por aquí otra, bueno, no importa, como esté la ciudad es igual, eso es un ejemplo. Cartagena, bueno, listo. Y resulta que una persona va a dibujar, va a digitar la ciudad por aquí en esta celda que voy a colocar de color amarillo. ¿Sí? Entonces, pues la persona puede escribir de muchas maneras. Por ejemplo, como les había escrito aquí las 4 formas de colocar la ciudad, pues diferentes. Y resulta que yo quería era que me lo escribiera, no sé, mayúscula y con tilde. ¿Bien? ¿Cómo hacemos entonces acá? En la celda amarilla, que es la celda donde la persona debería escribir la ciudad y que lo puede escribir como la persona quiera, vamos a ir a la pestaña de datos y en la pestaña de datos hay una herramienta que se llama la herramienta de datos. La herramienta de datos es esta herramienta que aparece acá y necesitamos la que tiene el símbolo verde y el símbolo rojo. Esa opción se llama validación de datos. Y validación de datos me abre esta ventana que me puede indicar pues varias cosas que hacer. Por ejemplo, el mensaje de entrada, que yo le puedo decir a una persona, por ejemplo, no sé, pongámosle que es una advertencia. ¿Listo? Y en el mensaje de entrada le puedo colocar, por ejemplo, em, debe seleccionar una ciudad de la lista. Entonces, son como una indicación que yo le puedo decir a la persona. Que la persona cuando vaya a colocarse encima de esa celda o vaya a escribir encima de esa celda, pues le aparezca un mensaje que diga que advertencia, debe seleccionar una ciudad de la lista. Bien. El otro puede ser un mensaje de error. Yo le puedo decir también, por ejemplo, una advertencia. Le puedo decir o le puedo colocar un error, más bien, un alto, y colocarle un error y decirle, no sé, debe seleccionar una ciudad de la lista. Bien, como mensaje de error. Eso en caso de que él no seleccione nada, él se ponga a escribir, por ejemplo, la ciudad y empiece a escribir algo diferente, una ciudad que de pronto ni existe en la lista. Y entonces como mensaje de error, pues le podemos colocar un mensaje de error a esa persona. Entonces le podemos dar un mensaje de entrada, le podemos dar un mensaje de error, ¿sí? En el caso de que cometa algún error. Y en la configuración, aquí es donde podemos permitirle pues varias opciones. Una de las opciones que podemos permitirle en este caso son números enteros, por si yo de pronto yo quiero ingresar números enteros y alguien por allá le da por escribir un número entero más un decimal, entonces ahí sí ya no vale y pues le puedo colocar un error, ¿sí? Le puedo decir, no, aquí no se puede colocar números decimales, tiene que ser enteros, ¿sí? También pues aparece la opción de decimal, el número pues que obliga a ingresar pues tiene que ser decimal. También aparecen datos de fecha, de hora, ¿sí? Cuál pues nos va a obligar a colocar unas fechas determinadas o una hora, unas horas determinadas. Nosotros vamos a utilizar una lista, ¿sí? Donde la lista me va a indicar pues cuál es el origen de esa lista. ¿Sí? Cuando yo tengo el origen de una lista es porque debo seleccionar una lista. ¿Sí? Y en este caso voy a presionar aquí la flecha de color naranja, perdón, la flecha que apunta hacia la parte superior y selecciono la lista completa. Entonces, esa es la lista de 3 datos que voy a seleccionar y esa es la lista que me va a validar los datos que escriban o que me permite en algún momento mostrar esas ciudades y que la persona lo único que tenga que hacer pues es seleccionar la ciudad. ¿Bien? Y le voy a decir aceptar. Bien. Y miren que con la celda ya me aparece la advertencia. ¿Sí? Ese fue el mensaje de inicio. De pronto hay mucha gente que no le gusta ese mensaje de inicio, entonces pues no se coloca, no importa, tranquilos, no es obligatorio. Pero aquí ya me está dando la advertencia, me está diciendo, debe seleccionar una ciudad de la lista. Entonces, supongamos que voy a seleccionar la de la lista, entonces hay un cuadrito que aparece aquí al lado derecho y yo selecciono el cuadrito donde me va a mostrar la lista.
¿sí? La lista que yo le cargué a esa celda de validación. Y yo selecciono. ¿sí? Por ejemplo, selecciono Cali. Bien, y me voy para otra celda. Entonces, ahí ya se desaparece el mensaje de entrada y efectivamente, pues no me dijo absolutamente nada cuando digité. ¿Listo? Cuando seleccioné la ciudad de Cali. Supongamos que la persona no hace caso de la advertencia o no existe la advertencia, entonces la persona llegó y escribió Tunja, ¿sí? Y presionó Enter. Entonces ahí es donde me sale un mensaje de error, que fue el error que nosotros configuramos, ¿sí? Le puse el título de error, le puse ese símbolo rojo y le coloqué, debe seleccionar una ciudad de la lista, para decirle pues que eso es un error que está cometiendo. Y pues si él ya se da cuenta que está saliendo un error, entonces esta vez sí va a seleccionar una ciudad de la lista. Y así evitamos pues que las personas escriban cualquier cosa, diciéndoles que se puede cargar una lista, que se puede seleccionar lo que está dentro de la lista. Y esa es una forma de validar. También pues hay formas de validar de pronto con números. ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, en esta celda, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a colocar aquí un número. Vamos aquí que vamos a colocar un número entero. Bien. Y ahora vamos a hacer la validación en la parte de abajo. Vamos a ir a datos, que es el menú que necesitamos, datos. Voy a ir a validación de datos y le voy a decir permitir. Cuando dice cualquier valor es que cuando me permite cualquier cosa. Entonces ahí no hay como una regla para que me evite algo. Tengo que decirle que me permita, por ejemplo, un número entero. Y le puedo decir los datos que sean entre o que no está entre o que sea igual a o no igual a, mayor que, menor que, etcétera. ¿Listo? Todos esos datos yo les puedo decir que me los coloque. Por ejemplo, supongamos que le voy a decir entre, que estos días, perdón, que estos datos que voy a ingresar son los días trabajados. Entonces, pues si usted se acuerda, usted puede trabajar, por ejemplo, ningún día al mes o puede trabajar 30 días para que le paguen el sueldo. ¿sí? Entonces, digamos que vamos a hacerle esta validación sin mensaje, ¿no? Ahorita no le vamos a cuadrar mensaje. Entonces, digamos que estos son los días trabajados. ¿sí? Entonces, usted dice, bueno, ¿cuántos días trabajó tal empleado? Entonces, usted dice 5. Listo, ahí no hay problema. 0, tampoco hay problema. Trabajó 0,5 días. Ahí ya tenemos un problema de restricción, porque estamos colocando no un número entero, sino estamos colocando un número decimal. ¿sí? Entonces ahí lo estamos obligando a que coloque números enteros. Perdón. Y como yo le dije que eran números entre el 0 y 30, por ejemplo, el 30 sí lo va a recibir. ¿sí? Y, por ejemplo, el 31 ya no lo va a recibir. ¿sí? Entonces, mire que el rango también es una de las características que uno puede validar. Decirle que me coloque números de tal número a tal número. ¿sí? Entonces, yo ya lo estoy obligando a que esa persona también coloque números. Y los que yo quiero en este caso. O mayores que o menores que, bueno, eso es parte de lo que uno puede decidir. Entonces, miren que aquí ya se puede controlar un poquito el ingreso para que las personas pues no nos coloquen cualquier cosa. Y que esa es una de las desventajas. Que las personas a veces escriben como bien le parece, y como bien le parece, pues a veces no es lo que nosotros necesitamos. ¿sí? Se darán cuenta que a veces hasta una tilde hace que se cambien todas las estadísticas, ¿sí? Y las búsquedas funcionen diferente. Entonces ahí ya es cuando tenemos un pequeño problemita con esa forma de escribir. ¿bien? Pero se puede validar datos y eso me permitiría controlar un poquito la entrada. ¿bien? Lo otro, aquí en pago, es que en la parte superior me dice que realice una lista desplegable que contenga los códigos de empleados de la hoja comisiones.
Entonces, lo que está cargando en esto, que por supuesto cuando uno selecciona cosas, se llama una lista desplegable. Aquí donde está Bogotá y yo selecciono la flechita, esto se llama una lista desplegable. Entonces, para que una persona le aparezca la lista desplegable, pues toca cargar una lista de algún lado, ¿sí? Aquí en este caso la teníamos al lado. No necesariamente puede estar al lado, puede ser que esté en otra hoja, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos pide que agreguemos los códigos de los empleados. Y los códigos de los empleados están en la hoja comisiones. Si usted se fija, aquí están los códigos en la primera columna. Por aquí en la primera columna están los códigos. ¿Ven? Entonces, yo podría hacer una cosa. Podría decirle que seleccione la lista de validación, y venir aquí y seleccionar todos, ¿sí? No hay ningún problema. Me paso a esta hoja de comisiones y selecciono aquí todos los códigos. O hago lo siguiente. Le doy un nombre a ese rango de datos. ¿Para qué yo le doy un nombre a un rango de datos? Para utilizarlo en otro lado. ¿Bien? ¿Y cómo se le da un nombre a un rango de datos? Primero se seleccionan los datos a las cuales usted le quiere asignar un nombre. Va a la pestaña de fórmulas y le dice aquí en la mitad asignar nombre. Entonces, ya a partir del momento yo le puedo colocar un nombre a todos esos datos, ¿sí? Y utilizar ese nombre pues para llamarlo como si fuera una lista. En este caso le voy a colocar código. Pongámosle códigos en plural y le voy a decir aceptar. Entonces, a partir del momento estos rangos o estos códigos los conozco con el nombre de códigos. ¿Cómo sé que tienen el nombre de códigos? Primero, si los selecciono, me aparece en el cuadro de nombres la palabra código, ¿sí? Esa es una característica. Y también en el administrador de nombres que está aquí en la mitad, administrador de nombres es la herramienta con que yo puedo ver los nombres que están creados. Entonces, por aquí en algún lado me debe aparecer códigos. Miren que ahí aparecen códigos. Aunque ahí aparecen muchos, ¿sí? En este caso, los que yo estoy viendo aquí o el que yo creé se llama códigos. Y ese es el que estoy seleccionando en este momento. Entonces, ese es un nombre que acabo de crear, ¿sí? Un nombre que le di a este rango de datos. ¿Para qué? Pues para reutilizar. Bien, no les va a olvidar que eso es para reutilizar. Entonces, me voy a ir a la hoja de pago, ¿sí? Voy a seleccionar esa celda azul. Voy a hacer validación de datos aquí. Voy a ir a datos, validación de datos. Le voy a decir que tome de una lista y el origen, yo voy a utilizar el nombre acá. Le voy a decir que el origen es igual a códigos. ¿Listo? Bueno, le voy a borrar la S para que se den cuenta cómo sale un error. Voy a dejar solo código, ¿listo? Voy a presionar Enter y él ya me dice que no puedo encontrar el rango especificado, ¿sí? Porque código no existe. Entonces yo digo, ay, me equivoqué. Entonces le pongo la S y ahora sí presiono aceptar. Bien. Ahí pues no pasó nada. Si está bien definido el rango, pues lo que va a aparecer en esta lista desplegable pues son los códigos de la lista. Entonces ahí aparecen los códigos de la lista. Si ustedes los ven, esa lista desplegable, yo ya puedo seleccionar los códigos o los diferentes códigos. Y ya puedo cargar el código en esta ventanita de color azul. Y así podemos traer los códigos de otra hoja mediante un rango y una lista de validación. Ese es un ejercicio pues bastante sencillo. Eh, Miren que aquí lo hicimos primero pues tomando la lista, dejándola al ladito, pero no necesariamente la lista tiene que estar al ladito. Aquí lo hicimos como ejercicio. Y aquí en pago ya trajimos la lista de la comisión o de las comisiones, que son todos estos datos que aparecen aquí en la primera columna que se llama código. ¿Sí? Esos son los códigos de los trabajadores. Bien, entonces así cargamos los códigos.
¿Y esto para qué? Vamos a seleccionar estos daticos, los voy a copiar y me los voy a llevar por aquí abajo. Listo, voy a reducir un poquito el zoom. Bien. Quitémosle aquí los colorcitos a este. Sin relleno, listo. Entonces tenemos datos. Bien. Resulta que yo tengo muchos datos. Aquí pues traje poquitos, ¿no? Porque en la hoja hay poquitos datos, entonces pues no es que necesitemos muchos. Para el ejemplo, vamos a utilizar una función que se llama buscar v, ¿listo? O buscar de forma vertical. ¿Cómo funciona buscar de forma vertical? Yo le tengo que decir que quiero buscar, ¿listo? Primero lo que yo quiero o lo que busco. Le tengo que escribir lo que yo busco. Entonces vamos a colocar una celda amarillita para escribir lo que yo busco. ¿Listo? Y de acuerdo a lo que yo busco, él me debe traer una columna que yo le diga. Entonces, yo le digo, por ejemplo, que estoy buscando el código CL1004. ¿Listo? Y a continuación le digo, tráigame lo que está en la columna 5. Entonces, empezamos a contar. Código sería la columna 1. Apellido sería la 2. Tipo sería la 3. Línea sería la 4. Y ventas sería la 5. Entonces él encuentra, empieza a buscar por aquí por la columna 1, empieza a buscar desde arriba, empieza a buscar, hasta que encuentra lo que necesitamos, ¿sí? Que es el código CL1004 y se va hasta la fila 5 y me trae lo que encuentre en la fila 5, en la columna 5, perdón, de esa fila. ¿Listos? Entonces eso es lo que va a traer. Él va a traer ese 5260. ¿Mm? Es, de acuerdo con el código que yo estoy buscando, pues le digo, tráigame entonces las ventas brutas de esa persona. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer en la búsqueda. ¿Y por dónde lo hace? Lo hace por la columna de la izquierda. Buscar B tiene esa característica. Él lo hace siempre por la columna de la izquierda. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listos? Para que no se les vaya a olvidar, buscar B siempre busca en la columna de la izquierda y siempre busca de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la característica de la columna de la izquierda? Que tampoco se puede repetir. ¿Sí? Los códigos no se pueden repetir. ¿Sí? Tienen que ser únicos. Si usted no tiene códigos únicos, entonces nos fregamos porque toda la parte repetitiva encuentra la primera, pero ya las demás las descarta. ¿Ve? Entonces, ese es un pequeño problema que se presenta. Que si usted tiene datos repetidos en la primera columna, en la columna de la izquierda, entonces va a tener problemas con la búsqueda. Por eso es que toca asegurarse que los datos no están repetidos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo. Vamos a buscar el código. ¿Listo? Y el código, como hicimos ahorita con la lista de validación, pues como son los mismos códigos, vamos a hacer la lista de validación de una vez. Esto es una lista y lo llamamos códigos. Llamamos al rango códigos y aceptar. Entonces, mire que aquí yo ya puedo cargar cualquier código. ¿Sí? En este caso, ese código es el que yo estoy buscando. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero traer? Entonces, digamos que yo quiero traer las ventas brutas. Quiero traer las ventas brutas de esa persona, de ese código. Y lo voy a colocar por aquí, pongámosle un color como azulito. Listo. Bien. Bien. ¿Dónde hago la búsqueda? ¿Dónde hago el buscar B? Lo hago donde quiero el resultado. Entonces, en este caso, en la celda azulita, al frente de la palabra ventas brutas. Voy a colocar el igual. Coloco buscar V. Mírenlo acá de terceras. ¿Listo? Me está preguntando primero, ¿qué es lo que usted busca? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que usted busca? Entonces yo le digo, mire, el valor está en esta celda amarilla, ¿sí? En la H44. Eso es lo que yo estoy buscando.
punto y coma. Me dice matriz o tabla. Entonces, ese matriz o tabla es donde él va a ir a buscar. Entonces, yo le voy a decir, mire, todo este espacio, desde código, apellido, tipo, línea, ventas brutas, hasta abajo, ¿sí? Donde termina la tabla, ese es el espacio donde yo quiero ir a buscar. Entonces, le tengo que decir dónde tiene que ir a buscar, ¿sí? ¿Dónde están los resultados también? Entonces, si esto tiene 20 columnas, pues nos toca seleccionar las 20 columnas. ¿Bien? Y así mismo pasa con las filas. Toca seleccionar todos los datos. Bueno, punto y coma. Después me dice indicador de columnas. ¿Qué sucede cuando yo encuentro el código? ¿Sí? Dentro de esa información. Entonces él llega y dice, bueno, voy a desplazarme en las columnas, en las diferentes columnas. Estoy en la fila tal. Me voy a desplazar en las diferentes columnas y voy a traer la columna que me pidieron. En este caso es la columna número 5. Y coloco el número 5. La columna que yo quiero que traer, esa es la que voy a colocar el numerito. Recuerden que la primera el número de la primera columna es la 1. ¿Sí? Ahí es donde estoy haciendo la búsqueda. Y así sucesivamente. Entonces, apellido es la 2, tipo es la 3, línea es la 4 y ventas brutas es la 5. Entonces, por eso coloco el 5 ahí. Y ahora me dice que utilice una palabra para hacer la búsqueda. Yo utilizo la palabra falso, ¿por qué? Porque la búsqueda que nosotros hacemos con falso es buscando la coincidencia exacta. La coincidencia exacta a la palabra que yo estoy escribiendo en la celda amarilla. ¿Listo? O sea que tiene que ser exactamente el código CL1004. No puede ser uno parecido, no puede ser uno similar. No, tiene que ser exactamente ese código. ¿Listo? Y para que él haga esa coincidencia exacta, pues hay que escribir la palabra falso. Y así termina nuestra fórmula. Buscar B, ¿sí? Lo que sigue después de buscar B es el valor que yo busco. En este caso, la celda amarilla. Después sigue el rango donde yo voy a buscar, ¿sí? Donde estoy buscando los datos. Todos los datos me toca seleccionarlos. Y lo siguiente es el número de la columna que yo quiero traer. En caso de que yo encuentre el código, pues tengo que traer algo que esté en otra columna. Y eso me permite extraer lo mismo que está en esa columna, como una copia. ¿Bien? La última palabra es falso, y esa palabra falso pues funciona para hacer una búsqueda exacta. ¿Bien? Entonces, esa es la función de buscar B. Voy a presionar Enter y miren que él me trae 5260. Voy a colocarle un formato por aquí de número de moneda. Y miren que es el mismo dato que me está mostrando a los dos lados. ¿Sí? El que está en la columna 5, ese es el dato que me trae. Bien. Si yo le hubiera dicho columna 4, pues me trae la T. Si le hubiera dicho columna 3, me trae la E. Y si le hubiera dicho tráigame la columna 2, entonces me trae el apellido. Es más, aquí lo vamos a colocar. Apellido. ¿Listo? Igual, buscar V. El valor buscado, recuerden que es el mismo que está en la celda amarilla. La matriz es toda esta matriz, toda esta información completica, inclusive con los títulos, punto y coma. En este caso, el apellido está en la columna número 2, o sea que coloco el 2. Punto y coma, falso. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Ahí está entonces nuestra búsqueda en la cual cuando él encuentre el código, pues me va a traer ese el apellido. ¿Sí? Lo que está en la columna 2. En este caso nosotros sabemos que en la columna 2 está el apellido. Y ahí miren que nos trae Ruiz. ¿Sí? Si se dan cuenta, el apellido de la columna 2 pues es Ruiz. ¿Sí? Entonces miren que ya tenemos una búsqueda funcionando. Como ya está la fórmula funcionando, pues lo único que yo tengo que hacer es cambiar el código. Entonces cambiamos el código, por ejemplo, al 1. Entonces me dice que hay una persona que se llama García y que tiene unas ventas brutas de 16.560. Bien. Entonces mire que ahí ya cambió automáticamente. Cambiamos el código y el 1010 es un señor de apellido Pierola y ganó en ventas brutas 25.000. Bien.
Entonces, ya con esa fórmula y con esa búsqueda, pues podemos automatizar una búsqueda y que me vaya trayendo datos a medida que los voy necesitando. ¿Sí? Y así pues es más fácil encontrar datos. De acuerdo pues a una columna que es muy especial, que esa columna es la primera columna izquierda. Y tras de eso los daticos son también especiales porque no se repiten. ¿Listo? Esa es la ventaja. Por ejemplo, mire, aquí aparece la persona que es de apellido Pierola. Pero voy a hacer un cambio a la primera. ¿Sí? Voy a cambiarle el código a la primera y le voy a poner que este tiene el código de Pierola. ¿Listo? Entonces miren que la fórmula automáticamente cambia a la persona que tiene ese código de primeras. ¿Sí? Mientras que la que está de segundas, que era Pierola, que está, bueno, de últimas, pues ya no la encuentra. ¿Sí? Ese es el problema de tener códigos iguales. ¿Listo? Entonces, en esta columna no se pueden tener códigos iguales. Toca con algo que los diferencie. ¿Sí? Si es una secuencia de números, pues listo, una secuencia de números. ¿Sí? Pero, ojo con eso porque no se puede algo repetido. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí o la aplicamos de una vez en el pago. O si me quieren hacer una pregunta, no hay problema. Bueno, listo. Entonces, esto mismo vamos a hacer en la hoja de pago. Le coloco aquí el código, ya le coloqué el código. El vendedor es el apellido, entonces voy a colocar aquí, buscar V. Ah, bueno, antes de, voy a ir a comisiones. Yo había utilizado solo este pedacito, pero realmente en comisiones es todo. Nos toca seleccionar todo. Y cuando seleccionemos todo, pues acuérdense que yo le puedo dar un nombre. Entonces pongámosle aquí fórmulas, asignar nombre y pongámosle el nombre de comisiones. ¿Sí? Pongámosle comisiones, esperemos que no exista. Listo, entonces ahí quedó comisiones. Toda la tabla se llama comisiones. ¿Bien? Entonces, aquí en la fórmula buscar B del vendedor, voy a escribirle buscar V. Lo que yo estoy buscando está aquí arribita. El código L1005, punto y coma, y la matriz o tabla. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo seleccioné toda la información y le puse un nombre. ¿Sí? En este caso, lo llamé comisiones. Miren que aquí abajito aparece la palabra comisiones. Entonces la selecciono y él va a buscar en el rango que yo llamé comisiones, ¿sí? Que son los datos de la tabla, básicamente. Yo primero seleccioné la tabla, después le puse un nombre y ahora estoy utilizando ese nombre. Las columnas, la columna, si no estoy mala, de los apellidos es la 2. Mm, Voy a colocarle el 2, punto y coma, falso. Y cierro paréntesis. Bien. Ahí está la fórmula. Entonces, buscamos lo que está en D6, que es el código CL1005. ¿Dónde lo buscamos? En la tabla, en el rango comisiones, ¿sí? Que está en la hoja comisiones, en el rango que nosotros creamos. ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer lo que esté en la segunda columna y falso es la coincidencia exacta a lo que yo estoy buscando. Entonces, este nos debe traer un apellido. En este caso, Ponce. Vamos a mirar. El 5 es Ponce. Mírenlo acá. ¿Listo? Ahí está el 1005 es Ponce. Entonces, miren que nos trajo el apellido. Lo otro que nos está pidiendo el pago es el tipo. Entonces, el tipo está en la columna número 3. ¿Sí? Entonces, ahí simplemente voy a hacer la misma fórmula y le voy a cambiar la columna que debe traer. Ya esta vez no va a ser la 2, va a ser la 3. Entonces, voy a ir a tipo, igual, buscar VM. ¿Sí? Lo que yo busco es el mismo código, el que está en D6, punto y coma. El nombre del rango se llama comisiones. Así le puse yo. Se le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Punto y coma.
En este caso, la columna 2 ya nos trae el apellido. Entonces voy a traer la que es la columna número 3. O lo que encuentre en la columna número 3. Y para una coincidencia exacta coloco la palabra falso. Y esa es la función de buscar B para traer el tipo de trabajador, ¿no? Ese es, recuerden que el tipo era libre o creo que era fijo, algo así como, bueno, ya lo miramos. La L es de libre, si no estoy mal. Y la E es de estable. Ah, estable y libre, esos son los dos trabajadores. Entonces mire que de este señor Ponce, él me trajo la L, ¿sí? Y la L pues es de tipo libre. Entonces yo ya sé que esa L es libre. ¿Sí? Entonces aquí aparece Ponce y Ponce es tipo trabajador L o libre. Ahora, de ese mismo señor el total a pagar. Vamos a contar las columnas. Entonces, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta comisiones. 10 bonificación, retenciones 11 y totales 12. ¿Listo? Entonces vamos a traer la columna 12. Listo. En el total a pagar, ¿no? Entonces, igual buscar V. ¿Qué es lo que yo busco? El código que está en la parte superior. Punto y coma. ¿En dónde lo busco? La matriz. ¿Cómo llamé la matriz? ¿Cómo llamé todo ese rango grande? Lo llamé comisiones. Punto y coma. Ahora dijimos que era la 12, creo que es 12. Columna 12, bueno. Y falso. Cierro paréntesis y enter. Entonces me dice que hay 317,52. Vamos a mirar. Del señor Ponce. Dice que el total a pagar es 318, pero porque está aproximado. ¿Sí? Recuerden que cuando hay aproximación, él redondea. Y en cambio nosotros en la hoja, pues no estamos redondeando. Aquí miren que está el 318. Si yo redondeara los datos y le quitara los decimales, miren que él se cambia a 318, que no tiene decimales y por supuesto ya lo redondea a 318. Realmente ese numerito era 317,52. Entonces, él lo redondeó a 318. Y aquí ya tenemos el total a pagar, para que lo tengan presente. Las búsquedas o la forma de buscar del buscar B, pues es característica, siempre es sobre la columna de la izquierda. Y esa búsqueda, pues, como les decía, tiene que ser única, ¿sí? No puede haber datos repetidos porque poseemos problemas en ese caso, ¿sí? Nos va a traer el primero que encuentre, pero los demás los va a omitir. ¿Sí? Bueno, entonces este es el buscar B que nos hacía falta y la validación de datos nos sirve para cargar este recibo de pago y ya podemos traer los datos. Si cambiamos el código, no sé, al 8, mire que nos trae Vargas como vendedor, tipo L y vendiendo 1342. ¿Sí? Vamos a mirar en comisiones a Vargas. Por aquí está Vargas, mire. Mm, gastos administrativos, ventas, variables, bonificación. Listo. Todo eso es lo que estamos trayendo. En este caso, el tipo es la L. Y el total es 1342, como aparece aquí al final. Entonces, mire que ahí aparece 1342. Bueno, espera un momentico. Cambiamos aquí. Bueno, 1342 en este caso, ¿sí? Sería el costo del recibo o el resumen del recibo. Miren que ahí dice 1342,44, ¿no? Recuerden, es porque tenemos los dos decimales adicionales. Bien, y así traemos los datos. Ah, bueno, si esto es moneda, pues pongámosle moneda.
y listo. Es más, los podemos entrar bien bonitos. Listo. Entonces, mire que aquí estamos haciendo el recibo de pago. El recibo de pago pues ya está funcionando, está cargando los datos, ya lo probamos con este 1008. Podemos cambiarnos a un código diferente, no hay problema. Desde que traiga los datos de ese código y que los datos existan, pues no hay ningún problema. Entonces, este es un recibo de pago hecho con validación de datos y con la fórmula buscar B, que es bastante sencillita, pero pues que es útil para traer información, en este caso para traernos aquí al ladito, en este recibo de pago, el resumen de la información. Entonces, aquí ya puede automáticamente reducir eh, esas comisiones a un simple recibito sencillo, donde me dice pues que eso es lo que va a pagar. O, bueno, o lo que le pagamos y nosotros somos los que pagamos. Bien. Entonces, este es el buscar B para que lo tengan presente. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me avisan. eh, o si no, pues continuamos con la siguiente. Voy a aprovechar y guardar este archivo. Bueno, listo, ya guardé el archivo entonces. Ok, listo, cerremos por aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a cerrar el archivo 3, con eso ya completamos el 3 y ahora voy a ir al 4. La unidad 4 se llama ordenamientos, autofiltros, subtotales y condicionales. ¿Sí? Son varias cositas, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos y si no, pues ya saben que vemos un poquito la siguiente, ¿sí? Si no nos alcanza el tiempo. Bueno, en este caso entonces, sobre la unidad número 4, recuerden que tienen una guía, que tienen fundamentación, varios documentos que me hablan de cómo se hace el ordenamiento, cómo se hacen los autofiltros. Bueno, y en apropiación está el taller. Recuerden que ustedes tienen un símbolo que es como una nube. Esa nube pues le permite descargar. Yo en este momento no la tengo, pero yo puedo descargarlo de otra forma. Pero ustedes sí pues toca con la nubecita. Entonces vamos a abrir el taller número 4. Y el taller número 4, en este caso, me tiene instrucciones como todos los talleres. Vamos a habilitar aquí la edición. Y me dice que tenemos que hacer varios ejercicios. Estos son ejercicios como de práctica para hacer varias cosas. El primero dice que use la herramienta de formato condicional. Y formato condicional entonces me permite identificar algo que yo quiero, por ejemplo, con un color o cambiándole, por ejemplo, el color de fondo o cambiándole el color de la fuente, ¿sí? Y esos elementos pues me permiten identificar lo que yo quiero más fácil, ¿sí? Entonces, ese es uno de los datos pues bastante interesantes, porque podemos cambiar los formatos, ¿sí? De acuerdo a unas condiciones que se le den. Bueno, entonces de aquí, para hacer estos seis ejercicios, porque el 7 es el video, tenemos una hojita que se llama insumos y esta hojita pues tiene información. Es una hojita bastante grande, ¿no? Con información. A colocarla por aquí casi al 100%. Ahí. Y tiene información. ¿Qué alcanza uno a notar? Pues que tiene encabezados y que los encabezados pues son, por ejemplo, una descripción de unos elementos que parece como de una papelería. Bueno, hay unas cantidades de empaque, hay valores unitarios, valores brutos, hay un proveedor que me debe dar esos elementos de oficina o esos elementos de papelería. Viene de una ciudad de origen de pronto ese producto a través de un servicio de mensajería. ¿Sí? Y pues bueno, eso nos tiene un costo también del producto y de mover ese producto en algún momento. Bien, esos son los datos iniciales que nosotros tenemos aquí en la hojita.
Y podríamos hacer lo siguiente, hacer el ejercicio 1, por supuesto, y identificar los colores que él nos decía, pero pues hacer eso requiere que nosotros conozcamos cómo son los formatos condicionales primero, o qué se podría hacer con los formatos condicionales. Bien. Por ejemplo, yo podría decirle a una columna que tenga números, vamos a pensar en el valor de la unidad, ¿sí? A esta columna que la estoy seleccionando, bien, yo le podría decir que me muestre, ¿sí? O que me resalte con un color, por ejemplo, cuáles son los valores más altos que él encuentra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esa parte? Se tiene que establecer una regla. Entonces, ¿cómo establezco una regla? Voy a formato condicional en la parte superior y le digo reglas para resaltar. Reglas para resaltar celdas. Y dentro de esas reglas, pues hay varias reglas diferentes. En este caso hay una que se llama, perdón, es una que se llama, no, aquí en esta no está. Está en la siguiente, reglas para valores superiores e inferiores. Y aquí me dice las 10 superiores. Entonces, cuando yo le digo las 10 superiores, él me muestra un número 10, pero yo le puedo decir, por ejemplo, no, no quiero las 10, quiero 5. Y tras de eso, al lado me muestra cómo la voy a resaltar, con qué formato o qué formato le voy a aplicar a esa celda. O a esas celdas, las que le encuentre porque son 5. Le voy a decir que por ahora lo rellene rojo, claro, con texto rojo, que es la primera opción que aparece ahí, aunque hay otras. Está amarillo con texto amarillo, verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o algo que yo pueda personalizar. Entonces, coloquemos por ahora el relleno rojo y presiono aceptar. Bien, entonces, ¿qué pasó? Él me resaltó valores superiores. En este caso, yo le dije que me resaltara los 5 valores superiores de esa columna, no de toda la hoja, de la columna, ¿no? Entonces, mire, aquí me resaltó 8.900, 5.500, 12.900, 9.500 y 7.500. Entonces, ahí están los 5 numeritos resaltados. Eso me permitiría pues llegar a la información mucho más rápido. Entonces yo podría decirle, bueno, resálteme estos números y yo llego más rápido acá. Claro, ahí no es que haya muchos registros, pero puede haber que haya más y sería más demorado pues identificarlos uno por uno. ¿Sí? Entonces esa sería una forma de identificar, ¿sí? Con una regla y con un formato condicional que yo pueda colocar. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo. Pongámosle aquí con descripción. Vamos a hacerle con la columna descripción. Selecciono los datos que voy a ponerle en la regla. Yo le puedo poner la regla a toda la hoja, ¿sí? Pero, pues la idea es que usted cree una columna en específico que de pronto necesita identificar y ahí le crea la regla única a esa columna para que no interfiera con las demás reglas, ¿no? Y no se confundan y no empiecen a hacer un poco de revueltos. Entonces selecciono primero la columna, por ejemplo, de descripción. Y voy a formato condicional. Y en formato condicional le voy a colocar reglas para resaltar celdas. Sí, esta vez sí va a ser la primera. Y le voy a colocar es igual a. ¿Listo? O bueno, texto que contiene también funciona. Texto que contiene. Vamos a colocarle texto que contiene. Y en este caso voy a colocar, bueno, yo tenía seleccionada la primera celda de la columna que se llama cajitas decorativas. Digamos que eso no es lo que voy a buscar, voy a borrarlo. Y le voy a decir que me busque las palabras o que me busque el que contenga la palabra carta. Entonces voy a escribir la palabra carta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a buscar todo lo que contenga la palabra carta. Y le voy a poner un relleno. Entonces voy a personalizar el formato.
y con esta ventana me va a salir pues varios de los efectos. Entonces, ¿qué le puedo colocar? Por ejemplo, color fuente amarillo. Y en el relleno le puedo colocar, por ejemplo, morado. Y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí en esta regla? Esta regla lo que hace es manipular los datos, empezar a mirar a ver qué encuentran los datos, ¿sí? Y marcarlo. Entonces, en este caso, miren que aparece acetato proyector carta. Por aquí aparecen dos que dicen block. Uno es de cuadrado, periódico. Bueno, hay dos opciones y los dos tienen su propio conector. Entonces, ahí hay una ventaja también de marcación. Todo lo que ustedes ven ahí, pues es lo que está marcado y él encontró como similitud a la regla que le pusimos. Lo que no, miren que lo dejó quieto. No les hizo absolutamente nada. Entonces, esa sería pues otra forma de resaltar las cosas. Pues, ahí hay varias cositas resaltadas para que sean importantes de ubicar. Bien, entonces, ese formato condicional, pues depende de la regla que yo le aplique. Me debe mostrar algún tipo de formato. Y por supuesto, yo debo identificar con eso. Las reglas, en este caso, voy a seleccionar una celda nomás. Dentro, cualquiera, no importa, cualquier celda. En este caso, yo le puedo colocar pues un formato condicional de otra forma. Vamos a colocar un formato condicional por aquí. Un formato condicional, por ejemplo, a los valores más bajos que encuentre en la información. ¿Listo? Entonces selecciono la información, voy a formato condicional y le voy a decir, por ejemplo, escala de valores superiores e inferiores y le voy a decir, no, utilicemos otra que esta no la hemos utilizado, escala de colores. ¿Listo? ¿Qué hace la escala de colores? Cuando yo selecciono la escala de colores, él me utiliza varios colores. En este caso estamos utilizando tres colores como principales, ¿sí? Si se fijan, los valores bajos están, digamos que con un color rojo. Esos como los valores más bajitos. Y a medida que él va creciendo, va cambiando de tonalidad. Entonces, esa es una característica también que va pasando. Entonces, se vuelve más oscuro, pues ya en teoría se debería volver más tirando a 20, perdón, a un color pues más rojo. Y a medida que él va pasando, pues miren que encuentra valores también de color azul, verde, perdón. Bien, eso es una escala de colores, para que si lo fijan. Miren que el rojo está por aquí, ese es un valor alto, 5400, mientras que los valores muy bajos están en la parte verde. Entonces, identifico con una escala de colores, que esa es una forma también de identificar. Por ejemplo, completes. Completes yo podría hacerlo casi lo mismo, un formato condicional. Esta vez voy a decirle que voy a crear una nueva regla. Entonces le voy a decir nueva regla. Y en nueva regla yo puedo identificar las cosas de varias formas. De colores ya lo hicimos. Por ejemplo, yo puedo decirle que me identifique con columnas de iconos. Y las columnas de únicos de iconos, pues son iconos bastante sencillitos. Pongámosle este que tenemos acá. Y esos iconos, pues son los que se van a ver reflejados como también en una escala, pero pues con iconos. Entonces voy a decirle aceptar. Y miren que todos los... ¿qué pasó aquí? Control Z. Control Z. Listo. Todos los datos que están como más altos están como en rojo. Los más bajitos están como en naranja. Bueno, no tanto. Vamos a mirar aquí un momentico. Pero
todos tienen pues un colorcito que está identificando y depende de la escala también pues está identificando esos valores. Ustedes se fijan por aquí, 103 tiene un círculo rojo, ¿sí? Un círculo verde, perdón, y alrededor están llenos de rojo, ¿sí? Entonces todos esos circulitos en algún momento pues se pueden controlar también para que él me aparezca. Podría haber identificado, por ejemplo, en vez de escala de colores en fletes, hubiera identificado, por ejemplo, con esos símbolos, ¿sí? De pronto no queríamos ver todas las celdas rellenas, sino solo un símbolo, entonces el símbolo pues también nos reemplaza una forma de identificación. Entonces, esa es una forma también que ustedes pueden observar como reglas. ¿Listo? Bueno, por aquí, venga, si miramos el segundo. Dice, se necesita visualizar el grado del valor del flete de cada insumo, de tal forma que permita identificar el valor alto, medio y bajo. Asigne colores personalizados, use herramienta de formato condicional. Listo. Entonces, diferenciarlos con colores. Y pueden ser colores diferentes. Entonces, esas son unas reglas que uno puede establecer también si se quiere. Entonces, en este caso, voy a colocar la hoja de insumos. ¿Sí? El valor de flete, yo le voy a quitar primero la regla. Vamos a hacer una regla de colorcitos. Voy a seleccionarlo. Voy a la pestaña. Bueno, la de inicio, la que estábamos ahorita. La que dice formato condicional y le voy a decir borrar reglas. Pero ojo con este borrado porque el borrado de reglas tiene dos cosas. Puedo borrar todas las reglas que existen en la hoja o puedo borrar solo la regla que yo necesito, ¿sí? Entonces le puedo decir, por ejemplo, borrar reglas de toda la hoja o borrar reglas de de las celdas seleccionadas. Como yo ya tenía seleccionada la columna eh, de esos fletes y ya la esfera ya la había, perdón, los iconos ya los había colocado por la selección, pues así mismo se pueden quitar. Y ahí miren que quitamos los datos de icono que había anteriormente. El de identificar por colores, pues es el que hicimos en la última columna, ¿no? En la columna de retención. Esa sería como una forma también de organizar los datos para poderlos visualizar, cumpliendo con una regla, ¿no? Ojo, porque las reglas son importantes, toca crearlas. No es que la regla me aparezca absolutamente todas las reglas ahí, no. A veces solo me ayudan con unos símbolos adicionales, pero no es que me establezcan toda la regla. Bueno, me toca a mí crear la regla. Bien. Bueno, supongamos que vamos a crear una regla así ya exista, no importa. Voy a seleccionar la transportadora, le voy a decir formato condicional, nueva regla. Y en nueva regla voy a utilizar la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces voy a decirle aquí, valor a la celda, texto específico, y le voy a colocar el título. Por ejemplo, TCC, ¿sí? Que esa es una transportadora. Entonces le voy a decir texto específico que contiene TCC. ¿Sí? ¿Qué formato le voy a dar? Voy a colocar aquí el formato. Le voy a decir, ponga aquí el fondo púrpura y la fuente de color amarillo. Entonces le voy a presionar aceptar y listo. Él me muestra cómo va a quedar. ¿Sí? Cómo quedaría una celda subrayada de la forma que yo le estoy diciendo. Entonces ahí ya aparece el ejemplo. Ahora voy a presionar aceptar. Listo. Y miren lo que aparece. Todo lo que aparece con TCC, pues le puso morado y le puso como una letra dorada. Y así es que uno puede resaltar un formato o con un formato condicional directamente creando la regla. Yo sé que aquí hay muchas, ¿no? Aquí hay muchas reglas que no estamos tocando, pero eh, creando una regla, pues también se puede dar uno cuenta que hay más posibilidades diferentes creando una regla que pues estos ejemplos que son bastante sencillos. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta esa partecita para que lo puedan aplicar.
¿sí? Hay que es como idearse la regla, saber qué es lo que quiero identificar y asimismo pues se cree que puede crear una regla. Si ve que inicialmente no se puede crear una regla, pues trate de utilizar las que ya existen. Reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barra de datos, escalas de colores. Esos son procedimientos que se pueden hacer. O usted crea su propia regla. Esa es la otra forma de visualizar. Cuando yo creo las reglas, también las puedo administrar. Mire que aquí hay una regla para la selección actual. O yo puedo decirle que en esta hoja el que encuentra, y mire que me encuentra varias reglas, ¿sí? Todas esas reglas en algún momento pues fue las que creamos en la hoja, ¿sí? Aquí ya no es que esté en una sola, aquí ya están todas. Y esa es una forma también de organizar o administrar las reglas, ¿sí? Teniendo en cuenta la regla y qué está haciendo y bueno, para qué me sirve y si la necesito identificar. Como este proceso no siempre es a larga duración, entonces usted puede hacer el proceso, puede identificar las cosas y después le dice, no, identifíquelo de otra manera. Pues ahí ya es donde uno cambia las reglas o las elimina, ¿sí? Yo podría decirle, por ejemplo, no, esta escala de colores no me sirve, ¿sí? La selecciono y la elimino y aceptar. Entonces mire que me quitó la regla de colores que habíamos hecho en retención. Entonces también puedo borrar las reglas en algún momento que lo necesite. Bueno, esas serían en cuanto a las reglas. Aquí hay unos ejercicios, creo que son 3. Uso de herramienta. Ah, sí, son 3. Este me dice, por ejemplo, cuáles son los 7 valores de unidades más costosas de insumos. Entonces, columna, costos unitarios, y pues uno en vez de decirle 10, le reduce a 7. Y resalta con un color. En este caso me está diciendo resalta en color amarillo. Nosotros lo hicimos con otro color, pero bueno. Dice la siguiente, se necesita visualizar el grado del valor del flete de cada insumo, de tal forma que permita identificar el valor alto, medio y bajo. ¿Sí? Los colores que identificamos anteriormente, pues me tenían el amarillo, el rojo y el verde. Entonces ahí con esos 3 colores, pues se puede asignar y darle colores pues personalizados, ¿sí? A cada rango de datos. Y en la otra dice, se requiere resaltar en color rojo todos aquellos insumos que su descripción contenga la palabra carta. Esta también lo hicimos, ¿no? Claro que lo identificamos con un color morado. Entonces, ahí ya lo pusimos como a resaltar bastante. Bien, esas reglitas son importantes para que las tenga en cuenta. Son reglas que podemos utilizar para resaltar, ¿sí? Como les decía, no siempre es que uno deje la regla para resaltar siempre, ¿sí? Muchas veces la regla la creamos, resaltamos y después ya no la utilizamos más, ¿sí? Entonces la volvemos a quitar. Eso es lo que casi siempre uno hace, ¿sí? Resalta temporalmente y después ahí sí ya la quita, ¿sí? Esa es una cosita también que uno puede hacer. Bueno, ahí tenemos regla entonces. Vamos a copiar esta hoja que la voy a necesitar. Voy a copiar la hoja de insumos. Y aquí vamos a hacer, cambiémosle aquí el nombre y pongámosle filtros. Listo. Entonces voy a administrar las reglas de aquí. Les voy a decir que para toda esta hoja em, me quite todas estas reglas. Listo. Bueno, ya ahí ya le quité las reglas más fácil. Eran 4 reglitas, ya le dije quítelas todas. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos otra forma. Ya no es de identificación, sino esta forma ya es de ordenamiento. Y para ordenar datos, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo un datico que está en la fila 7. ¿Listo? Lo voy a subrayar de amarillo o de naranja para que vean pues que esos datos no cambian, ¿sí? A veces cuando uno ordena, uno dice, voy a ordenar por la columna, no sé, proveedor. Y resulta que uno piensa que todas las demás se le desordenen, ¿no? Pero pues eso también depende de cómo uno haga el ordenamiento de los datos. En este caso, por ejemplo,
voy a hacer un ordenamiento basado en una columna que puede ser, por ejemplo, la misma proveedor que estábamos hablando, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la información se organiza y que esa línea naranja pues no se va a perder porque no se va a desorganizar de forma desordenada, ¿sí? Basado en esta columna de proveedor, él va a organizar toda la información. Bueno, ¿cómo se hace aquí? Primero, una de las cosas que podemos hacer es definir qué columna vamos a ordenar. En este caso voy a ordenar por proveedor y mirar la información que tiene proveedor. Entonces, por ejemplo, proveedor tiene un proveedor que se llama Cacha Mundial, uno que se llama Dis Medellín y uno que se llama Rayo. ¿Sí? Son como 3 proveedores nada más. Y yo le puedo decir a toda la información, la puedo seleccionar con una tecla que es la tecla Control y la tecla E. Entonces, cuando tengo Control E, selecciono toda la información. ¿Sí? Ese Control E me ahorra la selección de toda la información. Mire que ahí está seleccionada toda la información. ¿Sí? Entonces, Control E me ayuda a seleccionar toda la información. Y una vez que está ordenada, entonces puedo ir, por ejemplo, a la pestaña Datos, ¿sí? Aunque aquí también hay una opción en la pestaña Inicio que se llama Ordenar y Filtrar. Yo también puedo ir a Datos, ¿sí? Y encuentro una opción que se llama Ordenar. Entonces voy a presionar Ordenar y esto es lo que me aparece. Importante tener en cuenta que de toda la selección, aquí hay una partecita que me está diciendo mis datos tienen encabezados. ¿Y cuál es el encabezado de los datos? Pues es la primera fila. Esa que está como en verde y rojo, esos son los encabezados. Pero porque yo le seleccioné la opción. Yo le dije, mis datos tienen encabezados. Y ahí hay una casillita de check con un chulito verde. Entonces tengan en cuenta que eso es porque yo le dije que sí teníamos encabezados. Lo otro es decirle, ordenar por. Como él sabe cuáles son los encabezados, entonces aquí en ordenar por me va a colocar todos los nombres de los encabezados. Yo lo único que tengo que hacer es buscarlos. Entonces le digo por proveedor. Después me dice el ordenamiento, me dice ordenar según valores de la celda. Yo le puedo decir por colores, por color de la fuente o por un icono determinado. Cualquiera de esos puede funcionar. Vamos a dejarle valores de la celda. Y la siguiente parte es el orden. Aquí en el orden yo puedo decirle de la Z a la A. Él lo organiza pues en orden alfabético. De la Z a la A es el orden contrario. Al alfabético de la A a la Z es inverso, digámoslo así. O yo le puedo generar mi propia lista de organización. Entonces voy a ir a la parte de abajo, le digo lista personalizada y voy a crear una lista. Por ejemplo, voy a crear una lista que empiece por esta cacha, esta distribución, esta rayo. Bueno, empecemos con rayo. Entonces escribamos aquí rayo y coma. El siguiente dato que yo quiero que me ordene, pues puede ser, no sé, cacha mundial. Cacha, cacha mundial. ¿Sí? Y por último, TCCE, no me es Dis Medellín, perdón. Dis Medellín. ¿Sí? Entonces, mire que yo creé el orden. ¿Sí? Esa es una opción que uno puede hacer. Uno crea el orden tal cual lo quiere. Entonces, yo dije, bueno, quiero que me ordene primero al proveedor Rayo, después al proveedor Cacha Mundial y después al proveedor Dis Medellín. Eso es como el orden que yo quiero. Listo. Entonces, ahora, cuando ya termino el listado, le digo agregar. Y miren que me aparece en la parte inferior. Y me dice, entradas de lista, Rayo, Cachamundial, Dis Medellín. Ese va a ser el orden en que va a quedar todo. Presiono aceptar, ¿sí? Ya me cambió la lista aquí o el orden y aceptar.
Entonces nos fijamos aquí. Primero la línea naranja está quietica. ¿Sí? No ha cambiado, entonces no se desorganizó. Miren que se cambió pues toda la fila completa. Y los primeros proveedores son Rayo. Los siguientes empiezan Cacha Mundial. Cacha Mundial. Y por último, siguen los de Dismedellín. ¿Listo? Entonces mire que él ordenó la lista así como yo le dije. ¿Sí? Le puse un orden y ellos mismos pues ordenaron todos los datos. Y esos son todos los datos de lado a lado, ¿no? En toda la fila. No es que se haya organizado solo eh, la columna de proveedor y el resto haya quedado igual, no. Ahí se organizó absolutamente todo. ¿M? Entonces ahí ya le podemos dar un orden eh, bastante sencillo. ¿Listos? Eso es un ordenar, para que lo tengan en cuenta también cómo funciona. Y el ordenar, bueno, me toca ampliar la selección, control E. Y el ordenar, aquí donde está el orden, que es la última, y donde está la lista personalizada, hay muchas. A medida que yo las vaya agregando, por ejemplo, aquí hay una de días, ¿sí? De la semana, por aquí hay una de meses. A medida que yo la vaya agregando, por ejemplo, aquí está una que empieza por Florencia, Barranquilla, Pereira, que esas son las ciudades, la ciudad de origen. Esas listas van quedando ahí. ¿Sí? Usted no tiene que volverlas a crear, usted lo único que tiene que hacer es seleccionarlas posteriormente. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también que le ayuda a uno a organizar. Bueno, supongamos que no solo queremos organizar por proveedor. Voy a decirle, bueno, organíceme por proveedor. Le voy a decir agregar un nivel y le voy a decir organíceme la información después de organizármela como proveedor o por proveedor. Quiero que me la organice por ciudad de origen. Bien. Y en ciudad de origen le voy a decir, aquí son 3 ciudades, digamos que yo tengo un orden personalizado por aquí para ciudad de origen. Y ese orden personalizado es este. Florencia, Barranquilla, Pereira. Entonces ese va a ser el orden. Primero van a aparecer los de Florencia, Barranquilla, Pereira. Va a aparecer en el ejercicio. ¿Listo? Aquí en la regla, pues, o la forma de ordenar, recuerden que para que funcione nos toca presionar aceptar. Listo. Y entonces ahora tenemos proveedor que ya lo teníamos en Dismedellín. Bueno, empezamos en Cacha Mundial, en Rayo, perdón. Rayo. ¿Listo? ¿Cuál es la ciudad de origen? El orden que nosotros le dimos. Le dijimos primero Florencia, después Barranquilla y después Pereira. Sí, ese es el orden que nosotros le dimos entonces al ordenamiento, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y ese ordenamiento, pues, hace lo mismo con la ciudad de origen en Cacha Mundial. Miren que aquí está Cacha Mundial y aquí empezó a ordenar por Florencia. Mire, aquí llegó Florencia. Después es Cacha Mundial Barranquilla. Después es Cacha Mundial Pereira. Y cuando él termina la lista de ciudad de origen, entonces continúa nuevamente con la de proveedor. Aquí se salta a Dismedellín y la primera ciudad de origen que es Florencia. Dismedellín con la segunda que es Barranquilla. Y Dismedellín con la última que es Pereira. Entonces, por 2 criterios, 2 columnas diferentes, yo también lo puedo ordenar. Le puedo decir, ordéneme primero por proveedor, después de ciudad de origen. A medida que vayamos ordenando, pues se ve como más pequeñita la información, pero se puede ordenar por más parámetros, de no solo uno, ¿no? Yo puedo ordenar por cualquier otro parámetro adicional. Y ya sabemos que la información no se nos va a desorganizar. Mire, ahí está nuestra línea también naranja, eh, que no ha cambiado en todo el tiempo de ordenamiento, ¿no? Miren que ahí no ha cambiado, entonces ahí sigue. Bien. Entonces hay que tener en cuenta esa partecita para que, pues no es que se desorganice todo, todo se organiza completico.
Si yo selecciono toda la información, todo se ordena completo. Él no va a saltar a otro lado. Bueno, y no va a desorganizarme las columnas menos. Bueno, ese entonces es una forma de ordenamiento para que lo tengan presente. Cómo se ordena los datos dependiendo de las columnas. Adicionalmente, con ese ordenar, también hay una opción al lado que se llama filtro. Entonces, cuando yo tengo la información, la voy a seleccionar con control E. Puedo aplicar un filtro. Y el filtro, en este caso el filtro sencillo, se caracteriza por tener un triangulito en el encabezado, ¿sí? Entonces, es como si el encabezado fuera digamos que la parte principal, y a esa misma parte principal se le puede aplicar un filtro de datos. ¿Para qué es un filtro? Si yo, por ejemplo, coloco aquí en filtro de proveedor, ¿sí? En proveedor me aparece en la parte inferior que yo puedo seleccionar todo o que puedo seleccionar alguno de los proveedores que tengo. Por ejemplo, lo voy a seleccionar rayo, ¿sí? Y voy a presionar aceptar. Entonces, mire lo que pasa con la columna de proveedor. La columna de proveedor, ¿sí? Iniciando, pues tiene como una especie de un filtro dibujado también ahí al lado del triangulito. Ya el símbolo cambia al lado de proveedor y solo me está mostrando lo que yo le dije que me mostrara. En este caso, solo me está mostrando rayo, ¿sí? ¿Qué pasa con los demás? Los demás están ocultos, ¿sí? Si usted se acuerda, em, los demás estaban detrás, entonces mire que aquí en las filas hay un salto. Hay un salto de la fila 23 a la 101, ¿sí? Eso significa que hay todas esas filas que están entre la 23 y la 101, pues están ocultas, ¿sí? No es que se hayan desaparecido, están ocultas. Y esa es una característica del filtro, ¿sí? El filtro lo que hace es eso. Él llega y oculta la información y solo muestra la que usted quiere. Eso es básicamente lo que hace el filtro. Ocultar información y pues ahí nos damos cuenta, mire, de 23 pasa a 101. Entonces, ahí ya tenemos el filtro aplicado. Si nosotros le decimos otra vez en el filtro que ya borre el filtro de proveedor, entonces vuelve a aparecer la información, ¿sí? Una de las ventajas del filtro es que el filtro no me borra información, lo único que hace el filtro es ocultar información. Entonces, eso es lo que hace un filtro básicamente. Yo le puedo decir un filtro o le puedo aplicar un filtro de distintas formas, ¿sí? Con algunas adiciones a esos filtros. Por ejemplo, si es una columna, por ejemplo, como la de valor bruto, ¿sí? Esta columna F, que tiene un filtro, le puedo decir, por ejemplo, que utilice un filtro de número, ¿sí? Recuerden que los datos que tiene esa columna de valor bruto son números, ¿sí? Esos son básicamente números. Si yo le digo filtrar número o filtros de número, le puedo decir, por ejemplo, que me muestre los 10 mejores. Entonces aquí le dice mostrar los 10 superiores. Superiores serían como los 10 más altos. Inferiores serían los 10 más bajos. 10 pues se puede cambiar. Yo le puedo decir que me muestre 7 nomás. Y aquí aparece la opción de elementos o porcentaje. Entonces digamos que me muestre los 7 elementos más altos. Y aceptar. Entonces miren que aquí aparecen los 7 elementos más altos. Y el resto que pasó lo ocultó. No es que lo haya borrado, acuérdense. Él solo lo único que hace es ocultar. Que esa es la función de filtro. Ahora, usted necesita buscar la información, necesita mirar la información rápidamente, cuáles son los 7 valores más altos, filtra, los mira, se da cuenta de la información y cuando ya lo no necesita, pues entonces borra el filtro. Y ahí vuelve otra vez la información como está, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el filtro también pasa eh, como el formato condicional. El formato condicional pues es usado como temporalmente. No es que siempre tenga que quedar ahí aplicado. Entonces, en este caso, pues el formato condicional
temporal, ¿sí? Mientras que uno mira los datos. Y ya después de que mira los datos, pues entonces ya se puede volver a quitar el filtro y listo. ¿Sí? Para quitar el filtro de todos estos encabezados, también uno los puede seleccionar y va y presiona otra vez el botón de filtro y ya se quitan los filtros. Por ejemplo, hay personas que no les gusta que ese triangulito aparezca ahí. Entonces, pues se puede quitar, no hay ningún problema. ¿Sí? Ese filtro no es tampoco tan necesario en muchas de las acciones que uno puede hacer. Entonces, pues como el filtro no es tan necesario, pues uno lo puede quitar. No hay problema, mire, ahí ya lo quité. En el momento en que yo lo necesite, pues lo puedo volver a colocar. Hago el filtro, reviso, miro la información, efectivamente ya quería saber un datico y vuelvo y quito el filtro. Y vuelve otra vez mis datos como está. ¿Sí? Esto es por lo que le digo, a veces esto es temporal. ¿Sí? No se utiliza pues a largo plazo, digámoslo así. Bueno, a menos que usted tuviera que enviar la información así recortada y con filtros. Bueno, ya hay otro filtro que es el avanzado, pero bueno, ese no es parte de esta sesión. Para las avanzados, sí, para el Excel avanzado se hacen un filtro avanzado. Bueno, y adicionalmente, esos daticos de filtro y esos daticos de ordenar, Excel también los hace, bueno, hace como una combinación con un procedimiento que se llama subtotal. ¿Sí? Entonces voy a sacarle una copia aquí a estos, puede ser a estos filtros, para que hagamos un subtotal y se den cuenta lo que hace un subtotal. Entonces voy a colocar aquí, cambiar nombre, subtotal. Listo. Entonces, vamos a quitarle esta línea naranja. Listo. Bien, ¿qué hace el subtotal básicamente? Primero, el subtotal requiere, como son operaciones, digamos que él va a hacer automáticamente, él requiere que nosotros primero sepamos a quién le va a sacar subtotal, a quién le vamos a sacar un subtotal. Y lo otro es que debemos ordenar la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos sacarle eh, información, podemos hacer un subtotal y, por ejemplo, contar cuántos proveedores rayo, ¿sí? O cuántos, pues, ahí es como un código de pedido. Entonces, digamos que son cuántos pedidos se le ha hecho al proveedor rayo. ¿Sí? Básicamente es contar, pues, todos los que diga rayo. En este caso, pues, esa es una operación que uno podría hacer de forma manual. Pero también uno le puede decir a Excel que él lo cuente. ¿Sí? Y es más, que agregue la cuenta a esta información. Bien, para eso, entonces, digamos que los tenemos que basar en una columna. Bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de un subtotal? Pues ordenar primero los datos. ¿Sí? Si yo tengo los datos desordenados, no consecutivos, entonces me van a generar demasiados subtotales. ¿Sí? No va a ser uno, van a ser muchísimos. ¿Mm? Entonces toca agrupar los datos que yo voy a aplicarle un subtotal. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos toda la información. Después de seleccionar la información, escogemos cuál es la columna con que vamos a trabajar. Por ejemplo, va a ser proveedor y la ordenamos. Entonces, voy a ir a ordenar y filtrar. Le digo orden personalizado. Ordéneme a través de proveedor. Bueno, con valores de la celda y pongámosle de la A a la Z. Listo. Y aceptar. Entonces, ahí ya queda básicamente ordenado por la columna proveedor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la operación de subtotal. Por ejemplo, como son palabras, ¿sí? Aquí el proveedor son palabritas. Yo lo que podría hacer es contar las palabras. ¿Sí? Esa es una de las acciones pues, más sencillas que hay, que es contar palabras. Bien, perdón. Voy a ir acá entonces a la pestaña datos. Voy a ir a una opción que se llama esquema
Y dentro de esquema, puede ser que no les aparezca esquema, puede ser que usted les aparezca las opciones ya por fuera, ¿sí? Pero en el caso mío, pues a mí me aparece esquema. Y dentro de esquema aparece la función que yo necesito que se llama subtotal. Por supuesto, si no le aparece esquema, pues por lo menos toca buscar subtotal, ¿sí? Ese es el que toca buscar. Y cuando yo lo presiono me aparece esta ventanita. Bien, donde dice, para cada cambio en, significa que yo voy a tener una columna organizada y esa columna organizada pues va a tener una serie de cambios, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios? Que está en una palabra y después pasa a otra, ¿sí? Por ejemplo, está en Cacha Mundial y pasa a Rayo, o está en Cacha Mundial y pasa a Dismedellín, ¿sí? Esos dos daticos pues es un cambio. Entonces, para cada cambio en, aquí le aplicamos la columna que ordenamos. En este caso le voy a decir, para cada cambio en proveedor, debajo dice usar una función. Ahí hay varias. Recuerden que la única que funciona con texto es recuento. Entonces la palabra recuento me sirve para contar las celdas que estén ocupadas. Y en este caso, pues podemos hacer a las celdas que tienen letras, pues preguntarles si están ocupadas. Lo siguiente es agregar subtotal A. Ahora sí, el subtotal, que es una operación de recuento, pues lo vamos a ubicar en esa misma columna. Ubiquémoslo en la columna proveedor, y para que me haga la cuentica ahí debajo. Y aceptar. Entonces, miren que aquí está Cacha Mundial, que son bastantes. En este caso, la siguiente línea Cacha Mundial, mire que es nueva. Esa línea no existía anteriormente. Y esa línea lo que me hizo eh, fue separar las palabras Cacha Mundial. Y adicionalmente, ¿qué hizo? Las contó. ¿Sí? Entonces, ahí ya aplicamos el subtotal. Y él me dice, bueno, hay 42 palabras Cacha Mundial. Si están bien organizadas y si están bien hechas, pues usted asume que son 42 opciones que tiene de Cacha Mundial y efectivamente pues ahí es donde empezaría el conteo de la siguiente. Dis Medellín es la siguiente y Dis Medellín le aparece en 38. Después aparece Rayo y a Rayo le aparecen 22 palabras. Pues con una columna que tenga palabras, lo único que podemos hacer es recuento. Y miren lo que hace adicionalmente. Inserta una fila, hace una operación, cuenta las palabras que están seguidas hasta que él encuentre una interrupción o un cambio y hasta ahí llega el subtotal. Esa es una de las cosas que podemos ver ahí en este caso. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, disculpen la interrupción.
Íbamos entonces en la cuenta de rayo. Y en la cuenta de rayo, pues él insertó una fila, hizo la cuenta y tras de eso, al final de las tres cuentas de los tres proveedores, también agregó una fila para una cuenta general. Entonces, el subtotal lo que hace son operaciones basado en una columna que nosotros hayamos ordenado. En este caso, pues le dijimos que contara las palabras, que hiciera un recuento. ¿Cómo sé también que él está sacando algo nuevo? Con una partecita que aparece del lado izquierdo. Son estos tres numeritos que aparecen ahí y unos símbolos nuevos que también aparecen acá. Bien. Cuando aparece un símbolo negativo o un menos, es porque la información es visible, o sea, está toda la información desplegada. Si aparece el más, entonces solo nos va a aparecer la fila de subtotal, ¿sí? La que tiene el subtotal. De resto, toda la información del conteo pues va a estar oculta. Entonces va a funcionar algo así como un filtro, ¿sí? Va a ocultar toda la información y solo nos va a mostrar el subtotal. Bien, vamos a mirarlo entonces. Voy a presionar el número 1. Aquí nos muestra toda la información oculta y solo nos muestra el conteo general con el 1. Miren que el símbolo al lado izquierdo es un más. Y con el 2, entonces se convierte el símbolo en un menos, pero me muestra los tres subtotales de los tres proveedores. La cuenta de Cacha Mundial, la cuenta de Dis Medellín y la cuenta de Rayo. Entonces, esas cuentas las hace, digamos, oculta la información de dónde sacó la cuenta, pero me está mostrando el subtotal. Si yo quiero ver toda la información, por ejemplo, de Rayo, entonces voy a presionar en el más, que está en la fila de Rayo, y él me despliega todos los datos que están de Rayo. ¿Sí? No me despliega los otros porque miren que Cacha Mundial y Dis Medellín están pues agrupados. En cambio, el único que desagrupamos fue Rayo y él me muestra pues todos los 22 de Rayo. Pues recuerden que eso se hace es con el más y el menos. Si están menos, pues se puede agrupar, como acabo de hacer. Mire que ya otra vez la cuenta de Rayo pues ya no se ve sino el subtotal. Y pues esto es más sencillo para mostrar información, ¿no? Después de que he sacado el subtotal, pues puedo mostrar información de esta forma. Y si quiero ver algo, pues adicional para comparar, pues utilizo los símbolos más que están del lado izquierdo. Es eso lo que hace básicamente el subtotal. Nos aplicó una operación, insertó una fila, hizo un procedimiento que se llama agrupar y desagrupar. Ese procedimiento de agrupar y desagrupar es esto que aparece aquí del lado izquierdo. Recuerden que cuando está la información agrupada aparece el más y cuando está desagrupada aparece el menos. O cuando está oculta es el más y cuando está visible pues es el menos. Entonces, eso es lo que está haciendo el subtotal adicionalmente. Entonces, agrupando los datos. Cuando los agrupa, pues los cuenta o hace una función que yo le diga y él inserta una fila y efectivamente pues coloca el conteo. Bueno, y me hace uno general. Esa es la otra que él hace. ¿Bien? Entonces, esas partecitas también es importante que la tengan en cuenta. ¿Cómo hace uno para quitar el subtotal? ¿Sí? Porque esto también puede ser temporal. Presiona control E, seleccionando toda la información, así esté oculta, no importa. Vamos a esquema nuevamente, a subtotal, y en la parte inferior, al lado de aceptar, hay una que dice quitar todos. Entonces, cuando yo le digo quitar todos, pues él me elimina los subtotales y otra vez me deja la información como estaba, sin subtotales. Me deja la información, no es que desaparezca algo raro, ¿no? Lo único es que lo que él insertó y lo que tenía subtotal, pues lo eliminó. Y otra vez mi información vuelve a quedar como estaba. Bueno. Hagamos otro con números. Control E para seleccionar todo. Vamos a ordenar primero. Recuerden que eso es lo primero que tiene que hacer, ordenar. Y en este caso voy a ordenar por transportadora.
La columna de transportadora pues tiene las transportadoras TCC, Servientrega y coordinadora. ¿Listo? Ahí las ordenó todas de orden alfabético. Yo le dije pues en orden alfabético para hacerlo más rápido. Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer? De acuerdo a ese orden de coordinadora, esta vez voy a utilizar una columna de números. Le voy a decir que de acuerdo a a la columna de transportadora y al orden que él me dé, que me saque un subtotal de una columna que tenga números. Entonces voy a decirle control E, le voy a decir esquema, subtotal, ¿sí? Le voy a decir que para cada cambio en la columna que ordenamos, en este caso la de transportadora, ¿sí? Me haga una función de suma para hacer como un total, pero en este caso no le voy a decir que me la agregue a proveedor, le voy a decir que me la agregue a una columna que tenga números. Por ejemplo, la de retención, la última. Esa última línea de retención, fila de retención, perdón, columna de retención tiene números, ¿sí? Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a coger todos los números, ¿sí? Eh, que estén al frente de la transportadora coordinadora y los va a empezar a sumar, ¿sí? Cuando termine con coordinadora, pues me muestra el subtotal. Después sigue con la otra transportadora, con Servientrega. Sigue después con Servientrega y después hace lo mismo. Suma los valores de las retenciones para la transportadora Servientrega. Bueno, entonces vamos a darle a aceptar. Y miren lo que él hace. Aquí está con coordinadora, bien, no hay problema. Termina coordinadora y él me hace un total de lo que le dije, que era de la columna fletes, ¿sí? Miren que la columna fletes me está diciendo que en total le pagamos a coordinadora o los fletes que nos están allá cobrando de pronto son todos esos, 102.250. Ahora sigue con Servientrega. Servientrega empieza a hacer lo mismo, esta vez con la columna fletes, termina, inserta el subtotal de Servientrega y me dice que los fletes son ese valor, 101.550. Ahora sigue con TCC, termina con TCC, me agrega un subtotal y me dice, mire, los fletes en total para TCC fueron de 88.250. Y al final me hace una cuenta general diciéndome que en total los fletes de los tres pues me suman 292.005. Entonces ahí ya, si ustedes se fijan, hay operaciones que se aplican directamente a las columnas de números. ¿Cuál sería la clave? Pues hacerla más fácil, que la columna que tenga letras, pues lo único que le puedo hacer es un recuento. Eso es lo único que yo puedo hacer con una columna que tenga letras. Mientras que las funciones que yo le puedo aplicar a una columna que tenga números, pues ya son más variadas, ¿sí? Ya le puedo aplicar, por ejemplo, suma, producto, ¿sí? Ahí hay varias funciones que nosotros podemos aplicar. Regáleme un segundo, selecciono todo para mostrarles las funciones. ¿Listo? Por ejemplo, está suma para números, recuento es para letras, promedio es para números, máximo es para números, mínimo también es para números, producto también es para números, contar números para contar números, no para sumarlos, sino para contarlos cuántos números hay. Por aquí hay uno que se llama desviación estándar, por aquí hay otro que se llama varianza. Bueno, esas son operaciones que se hacen con números. Realmente la única operación que uno puede hacer con palabras es la operación de recuento, ¿sí? Si usted le dice que me coloque el resultado en una columna que tiene palabras, pues no se le olvide que tiene que utilizar la función de recuento. Si usted va a utilizar una columna que tenga números, pues sí puede hacer otra operación diferente. Por ejemplo, en este caso hicimos la suma. Y miren que ahí nos está mostrando la suma de los fletes para coordinadora, para Servientrega y para TCC. Entonces, él hace las operaciones pues separadito. ¿Cuál es la ventaja? Aquí no estamos utilizando ninguna función. No estamos utilizando operaciones
o yo haya tenido que colocar la función. Aunque sí existe una función que se está aplicando que se llama subtotales, mírenla acá en la barra de fórmulas, ¿sí? Realmente nosotros no hicimos nada de eso, ¿sí? Simplemente hicimos la operación de subtotales y él automáticamente pues nos hizo todo el trabajo. Entonces agregar subtotales pues es una operación que me sirve para adelantar de pronto alguna operación adicional, sacar un subtotal, mirarlo y ya cuando no lo necesite pues lo quito. ¿Mm? Ya, uy. Ya en este caso pues cuando ya no necesite los datos le digo control E y en este caso pues quito los subtotales. Voy a subtotal y le digo quitar todos. Y otra vez vuelve a aparecer mi información como está. ¿Mm? Entonces, ese es un procedimiento adicional que uno hace con información. Si se dieron cuenta, los procedimientos de esta unidad son más que todo información. ¿Sí? Son, pues lo que habíamos visto, resaltar información. En otra habíamos ordenado y filtrado. ¿Sí? Y en la de subtotales, pues también ordenamos, filtramos y adicionalmente a la hora de ser subtotales, pues hizo una operación adicional. ¿Sí? Que es una operación que nosotros le dijimos que hiciera. Por ejemplo, una suma o un conteo. Son operaciones que le decimos que haga con información. Toda esta unidad es de manejo de información para facilitarnos de pronto mirar la información, para resaltarla, para ese tipo de trabajos, que eso es lo que uno hace con información. En vez de tratar esas listas tan grandes de información, pues uno trata de hacer un trabajo mucho más fácil resumiendo cosas. Entonces, esa es una de los trabajos pues importantes que tenemos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud de lo que hayamos visto hoy. Mientras que voy enviando aquí el correo de la asistencia. Por el Ahí la. momento, Sí, buenas señor. tardes, profe. Por el Buenas. momento, para mí no hay Bueno, ninguna duda. listo. No hay ningún problema. Igual si tienen duda cuando estén haciendo procedimiento, no se les olvide de pronto, eh, pues, preguntarme si tienen alguna duda. En la práctica, ya saben que en algún momento cuando uno practica, ahí es cuando ya le salen las duditas. Pero pues no es tan complicado el procedimiento de esta unidad. Simplemente es que traten de ponerle un poquito de lógica y ya verán que eso funciona sin problema. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí la grabación.